Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Yo quiero que usted levante allí su mano y le diga: Señor, hoy dispongo mi corazón a escuchar tu voz y a salir de acá edificados. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Isaías 40, 29. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da fuerza o esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Vamos a iniciar dándoles el título de este mensaje, que es Renovando las fuerzas. ¿Cómo es el título? Renovando las fuerzas. ¿Han escuchado alguna vez esta canción que dice cansado del camino? Hermanos, esta canción dice una gran verdad. ¿Cuántos se han sentido alguna vez cansado del camino? Que sus fuerzas están agotadas. ¿Sí? ¿Se han sentido alguna vez así? Pues yo también me he sentido así. Pero hoy viene las nuevas fuerzas y el renuevo de Dios. Amén. Para sus vidas. ¿Usted lo cree? Hoy viene recargándonos las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Solo disponga su corazón. Vamos a comenzar definiendo dos términos importantes que vamos a manejar durante la exposición de la palabra. Vamos a definir qué es fuerza. Y la fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, modificando su estado de reposo. Es la acción, ¿ok? Es esa acción que necesitamos para caminar, que ejerce, una acción que se ejerce sobre el cuerpo, sobre nosotros, sobre humanamente. Una persona necesita fuerzas para caminar, fuerzas para dirigirse. Ahora, renovar es hacer como nuevo algo o volverlo a su estado natural. Entonces, definiendo estos dos términos, podemos decir que renovar la fuerza es reponer la energía tanto física, mental y espiritual que se agota debido al cansancio. Hoy vamos a estudiar algunas causas o situaciones, vivencias diarias que hacen que nuestras fuerzas se agoten, que nos sintamos así desvanecidos. Porque cuando nuestras fuerzas físicas se agotan, cuando pasa un periodo de tiempo sin nosotros ingerir alimentos, ¿cómo se siente usted? Débil. Aparte que su rostro cambia totalmente y está que no quiere que nadie le hable porque tiene hambre. Aparte de todo eso, nuestras fuerzas, nos sentimos débiles. No podemos caminar trechos largos, sino que estamos más en reposo. Una vez que luego que nos alimentamos, así como que tomamos nuevamente la energía necesaria para continuar con nuestros quehaceres. Así pasa no solamente en el cuerpo físico, entendiendo que nosotros somos un ser humano, que tenemos tres áreas: cuerpo, alma y ¿qué más? Y espíritu. Y que estos tres, ¿sí?, están unidos, pero que hay causas que esto puede hacer que nos agotemos. Tanto físicamente, el remedio está pues reponernos, descansar las horas para poder renovar nuestro cuerpo, o sea, dormir unas horas necesarias para reponer nuestro sueño. Y si es físicamente, pues en cuanto a alimentarnos para poder seguir. Espiritualmente nos podemos agotar también, o mentalmente, ¿sí? Estos tres tienen que estar en un equilibrio, porque si no, entonces las fuerzas se van agotando y es allí donde nos cansamos del camino. Entonces les dije que vamos a hablar de algunas causas que hacen que nuestra fuerza se agoten. Número 1, la enfermedad. Esta es una de las primeras causas, hermano. Una persona que está físicamente enferma, que padece alguna enfermedad,
Eso es agotador, no solamente para el que está enfermo, sino para los que están a su alrededor. Además que estar enfermo amerita que usted vaya al médico, y sabemos cómo está todo acá en nuestro país, y es ir, ver dónde se hacen los exámenes. Mire, es un sinfín de cosas que influyen cuando un familiar o cuando nosotros estamos enfermos. Y si somos de esas personas que nos dan un diagnóstico en un examen preliminar y le empezamos a preguntar a la IA, miren, estos días me pasó a mí. No le pregunté a la IA, pero mire, hay un algoritmo tremendo. ¿Sí? Uno nada más hace una pregunta en Google y de repente te empieza a salir de todo. Me hice un examen, pero no lo había hecho en las condiciones que lo debía hacer, esperar el tiempo que debía hacérmelo, y me salió algo alterado. Y entonces cuando el doctor me dice, no, hay que repetirlo porque es que este valor no está bien, hermano, mire, eso me empezó a salir. ¿Qué pasa cuando este valor está en este? ¿Qué pasa cuando se altera este valor? Mire, eso me salía de todo. Prediabetes, ir al médico urgente, y eso me salía. ¿Cómo combatir tal cosa? Y mire, hermano, esa era una y otra cosa, y ya estaba yo, ¿para qué tengo, Señor? Ay, allá, Señor, sáname. No tenía nada, pero como me habían dado un diagnóstico, mentalmente eso fue lo que fue procesando mi mente, y todo lo que yo veía tenía que ver con el diagnóstico que me daba, y eso me agotó. Ya no voy a ver más nada de lo que tenga que ver, vamos a esperar los resultados. Pero mentalmente afecta, hermanos, que usted le den un diagnóstico, sea cual sea el diagnóstico. Usted va a recibir esa información y no lo va a decir, ok, sí está bien. No, hermano, físicamente, emocionalmente comienza usted a agotarse, ir al médico, ir a situaciones, hacerte esto, está costoso. Y no solamente hay que tener doble fe, hermano. Ir al médico, tener fe para tener el dinero y ir al médico, tener fe para que eso también que usted se va a consumir también lo sane. Así que aquí es fe por todos lados, hermano. Entonces eso hace muchas veces que nosotros nos agotemos. Y en la Biblia encontramos, hermano, ejemplos. Tenemos el ejemplo de la mujer de flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Eso está en Lucas 8:43 en adelante. Dice la palabra de Dios que esta mujer tenía más de 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Nosotras, las mujeres, normalmente cada 28 días pasamos por esta situación. Imagínense, esta mujer no tenía 3 días, no tenía un mes, ¿tenía cuánto tiempo? 12 años, dice. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo ¿en qué? En médico, porque esto sucede, hermanos, una enfermedad te lleva a que tus finanzas también disminuyan, y eso también afecta, ¿sí? No solamente al enfermo, sino al entorno. Había gastado en todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Cómo creen ustedes que estaba esta mujer? ¿Estaba feliz? ¿Estaba emocionalmente bien? No, hermano, estaba agotada. Ya había vendido todo, ya había hecho todo lo que humanamente podía hacer. Aparte de eso, hermano, las personas que sufrían de enfermedades como esta, ellas tenían que estar aisladas, tenían que estar lejos de su familia. La parte emocional también era afectada. Así como cuando las personas en el 2020 se recuerdan que usted, si tuvo un familiar que haya pasado por el COVID, ¿qué sentía? No solamente la persona que estaba allá, sino la que lo dejaba y que no lo podían ver, sino así. Hermano, es fuerte. Esta mujer tenía 12 años sufriendo, pero llegó el momento de su sanidad. Amén. Dice la Biblia que tocó el borde del manto del maestro, inmediatamente el flujo se detuvo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tuvo misericordia de él. Entonces es una de las causas, hermanos, la enfermedad. Bíblicamente también encontramos el paralítico de Betesda. Dice la Biblia en Juan 5:2-7,
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos? 38 años paralizado, hermano. Y había de vez en cuando un milagro para los que podían llegar al estanque, porque el cojo, como podía, llegaba, ¿verdad? ¿Sí? El ciego por lo menos escuchaba el sonido y se lanzaba, pero el paralítico, hermano, estaba allí postrado. Pero el Señor tuvo misericordia y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él le responde con otra pregunta: es que yo tengo tanto tiempo aquí. Y el otro va y otros descienden primero que yo. ¿Estaba o no estaba cansado? Estaba agotado, ¿verdad? 38 años así, en esa situación. Sus fuerzas se habían agotado, pero llega el toque del maestro. Amén. Llega Jesús siempre a tiempo y recibe la sanidad. Pero es una causa. La enfermedad es una causa que hace que nuestras fuerzas se agoten. Número 2, ¿qué hace que nuestra fuerza se agote? Les pido por favor que usted vaya identificando. Quizás usted tiene otra causa, otra situación allí, pero hoy es el momento de renovar las fuerzas, amén, sea cual sea la situación. Entonces, la segunda causa o situación es el duelo o una pérdida de un ser querido o una persona que se va del país, ¿sí? Esa separación que usted dice: no, es que él está bien, pero está allá, pero así esté allá. Las madres que tienen hijos fuera del país sienten tristeza, una profunda tristeza, porque no tiene a su hijo para abrazarlo, porque no tiene a su hija para abrazarlo, o no tiene a su esposo. Hermanos, y esto hace que las fuerzas emocionales, si no son bien gestionadas, las emociones entran en una profunda tristeza, que se convierte luego en una depresión. Y una persona con esas condiciones no tiene ganas de hacer nada, no quiere salir de su casa, quiere estar encerrado, no quiere que nadie le hable. Por eso es cuando usted note alguna de estas evidencias en alguna de las personas que usted ama, debe de tener cuidado, porque cuando se sumergen en una profunda tristeza, eso puede llevar a una depresión. Pero Jesús está dispuesto, porque Él es la única fuente que proporciona paz al alma atribulada y angustiada. Amén. Él es la fuente. En el libro de Reyes, de Primera de Reyes, encontramos a un profeta llamado el profeta del fuego. Este hombre conquistaba, este hombre hablaba con autoridad la palabra de Dios y defendía lo que era la palabra, lo que eran los principios bíblicos. Venía de haber conquistado, de haber visto la mano de Dios, porque él había orado, había mucho tiempo sin llover, y él había visto el milagro de que nuevamente lloviera en ese lugar. Pero este hombre estaba agotado a tal punto, hermano, que llegó a sentirse y a desear no vivir. Le decía al Señor: quítame la vida. Entonces yo quiero que detenidamente veamos esta historia, es que se encuentra en Primera de Reyes 19:1 al 17. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Elías había conquistado, había matado a todos los que debía ser, había visto la mano de Dios obrando a su favor
en milagros y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este hombre recibió una amenaza profunda. Este hombre mismo que había conquistado, hombre de Dios, de fuego. Fíjense cómo fue movido en esta situación emocionalmente. Viendo pues el peligro, se levanta y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Seguimos. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, mire cómo estaba Elías, deseó morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, emocionalmente este hombre de Dios estaba quebrado. Seguimos. Y echándose debajo del enebro, se quedó allí dormido. ¿Cómo estaba? Cansado. Se durmió porque había caminado mucho. Y aquí un ángel. Viene el Señor siempre allí. El Señor nunca te deja solo. El Señor siempre está allí. Aunque tú no lo veas, Él está obrando. Amén. Fíjese que dice aquí: he aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Recobró fuerzas físicas, porque el alimento hace que usted recobre las fuerzas físicas. Seguimos. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida como las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Es algo así como cuando usted dice: bueno, estoy cansado del trabajo, de todo el día ajetreado, todas las actividades que tuve que hacer, tengo hambre pero tengo sueño también, ¿qué hago? A veces dice uno: mejor duermo y después como. Bueno, este hombre comió pero se volvió a dormir. ¿Por qué se volvió a dormir, hermano? Estaba cansado, estaba agotado, sus fuerzas se habían acabado. Y mientras Dios lo estaba alimentando físicamente, sus fuerzas emocionales y espirituales estaban desvanecidas. Seguimos. Y volviendo el ángel, ahí viene nuevamente el Señor. A la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. Levántate, recobra ánimo, porque largo camino nos espera. Amén. Si tú estás cansado, levántate, come, porque largo camino nos espera. Esto es hasta que Cristo venga. Así que debemos seguir firmes en Él. Amén. Entonces, bueno, le dio esta exhortación a Elías, el ángel de Jehová. Y fíjense lo que Elías responde. Sinceramente le dice: pues él se levanta, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Se volvió a dormir, hermano. Entonces ya no siguió caminando ni nada, sino que ahora se encuevó, se metió en una cueva. Se van a encerrar, hermano. Usted va, le da ánimo, entonces dice: sí voy a ir para la iglesia, nos vemos ahora. Y usted allá afuera: estoy esperando a alguien que viene. No, hermano, esa persona se quedó, se metió en la cueva. Un hombre de Dios como Elías, fíjense cómo estaba cansado, turbado, y no quería salir a enfrentar lo que debía hacer. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan también para quitarme la vida. Fíjense cómo este era el origen de su agotamiento, de su cansancio, porque había sentido un vivo celo por la obra,
por el ministerio, has orado por esa persona, la has invitado, ya no puedo hacer más nada, Señor, estoy cansada. Señor, la salvación es individual. No, hermano, seguimos orando por esa persona por la cual usted también está orando, para que venga, para que asista, para que salga de esa situación que lo tiene allí en la cueva, que lo tiene allí en casa, encerrado, que lo tiene sin ganas de vivir. Elías se sintió así, hermano. Eso es una de las causas, hermano, por las cuales nuestras fuerzas se agotan. Número 3, la finanza. Hermano, este es un tema duro en nuestras vidas como venezolanos, porque nosotros vivimos el día a día con fe, amén. Emprendemos, trabajamos, pero del Señor depende todo lo que nosotros hacemos, y en sus manos está lo que nosotros logramos hacer es gracias a Él. Pero las finanzas juegan un papel fundamental en lo que es el renovar las fuerzas, porque financieramente, hermanos, muchas personas están tocadas, están movidas, comienzan a quitar préstamos, comienzan a quitar préstamos con intereses que no lo deben de hacer, no es favorable, entonces se sienten ahogados, entonces pagan aquí, este huequito aquí, lo pago con esto, y entonces cuando vienen a ver, están hasta aquí de deuda. ¿Cree usted que esto puede ser la causa de un agotamiento, de un cansancio? ¿Sí o no? Cuando nosotros no sabemos manejar lo que el Señor nos ha dado, porque somos administradores de todo, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en él. Sabemos que somos hijos el dueño del oro y de la plata, y que nosotros debemos aprender a administrarnos. Pero cuando en nuestros hogares hay baches económicos, hay situaciones difíciles, no trabajamos bajo presupuesto, entonces comienzan las deudas a ahogarnos. Y usted puede llegar a decir: ya no puedo más, estoy cansado de toda esta situación. Problemas familiares, porque ¿qué traen las deudas? Problemas familiares. ¿Usted cree que una familia endeudada está en armonía? ¿Está en paz? Vienen las situaciones entre pareja, entre los hijos, que él necesita esto, que necesita lo otro, que ve cómo resuelve. A veces no somos empáticos, no nos ponemos en el lugar del otro, y comienzan los problemas entre familia por no manejar bien las finanzas. Esta es una de las causas, hermanos, que hace que nuestras fuerzas se puedan agotar. Y lo vemos en Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Una viuda, hermano. El ser viuda en la antigua cultura, ¿qué pasaba? Era una persona que estaba desprotegida. El esposo, la cabeza, el que iba delante de ella siempre, el que trabajaba, esa persona cuando quedaba viuda quedaba desprotegida. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo los discípulos pues se encargaban de las viudas, porque había que cuidar de ellas porque sus esposos habían fallecido. Pero también en el Nuevo Testamento podemos observar una mujer que, aún siendo viuda, pues fue emprendedora y logró conquistar muchas cosas. Pero en este pasaje específicamente, en Segunda de Reyes 4, 1 al 7, nos habla de una mujer, de los hijos del profeta. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi esposo, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y han venido acreedores para tomar a mis 2 hijos por siervo. No solamente había perdido a su esposo, sí, la separación, ya emocionalmente esta mujer estaba movida. No solo eso, sino que también había una deuda y se iban a llevar a sus hijos. ¿Puede imaginarse esta situación por un momento? Sola, y de paso me llevo a tus 2 hijos. Me vengo para llevarme a tus 2 hijos como siervos, como esclavos. Esta mujer estaba angustiada, esta mujer estaba preocupada. Ahora, ¿qué puedo hacer?
¿qué voy a hacer? Se le acerca al profeta y le dice el profeta, le cuenta la situación. Fíjese lo que le dice. Y Eliseo le dijo, una vez que le contó la situación, ¿qué haré yo? ¿Y qué voy a hacer yo? Le dice el profeta. Declárame lo que tienes en casa. Y ellos le dijo, tu siervo ninguna cosa tiene. Porque cuando estamos en estas situaciones, hermano, mire, nuestra mente se bloquea. ¿Le ha pasado? Que no genera ideas cuando está en una situación financiera y usted dice, no, pero es que si invierto en esto me va a dar esto, no voy a cubrir esto. Mire, uno se bloquea, no encuentra qué hacer. Pero aquí viene la palabra del profeta. ¿Qué tienes en tu casa? Porque el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado estrategia para que nosotros podamos seguir adelante. Amén, porque sus talentos es para que usted genere y sus dones es para que usted a través del Espíritu Santo edifique el pueblo de Dios. Amén. Él le declara, ¿qué tienes en tu casa? Y él le dijo, no se recordaba qué tiene, pero por allá le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero allá se acordó, sino una vasija tenía algo en su casa. Con lo que tú tienes puedes echar para adelante. Con tus talentos puedes salir de donde estás allí metido en esa deuda. Pídele dirección al Señor, porque el Señor refresca las ideas y te trae ideas nuevas para que tú eches para adelante y bendice la obra de tus manos. Esta mujer después de allí fue una mujer emprendedora. No solamente vendió, mire, eso quitó todo prestado, pidió un préstamo de vasija y bueno. Lean nuevamente la historia o completa para que usted vea cómo el Señor pues multiplicó todo esto. Pero acá el punto es que una deuda, que nuestras finanzas cuando no están establecidas, organizadas por nuestro Padre, cuando nosotros desorganizamos nuestra finanza, eso trae problemas a nuestras vidas y hace que nuestras fuerzas se agoten. Amén. Una vez que usted haya identificado cualquiera de estas, ahora, ¿cómo renovarlas? ¿Cómo vamos a renovar nuestras fuerzas? Número uno, hermanos que me están escuchando, que están aquí, les traigo la solución para que usted hoy renueve la fuerza. ¿Lo quiere que se los diga? ¿Sí o no? Eso es un secreto entre usted y yo. Fíjense lo que dice la palabra. Número uno, id a Él. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hermanos. ¿Cómo vamos a renovar nuestras fuerzas? Viniendo a Él. Él es la única fuente, hermano, que puede ayudarles. Es la fuente principal. Entonces a veces le preguntamos a la IA, ¿qué puedo hacer cuando estoy en estas situaciones? Y la IA a veces les dice, no tengo la respuesta para eso, puedes comunicarte luego. Hermano, ¿sabe quién tiene la solución? Y siempre tiene una respuesta, porque usted pudo observar que para todo ahí estaba el ángel de Jehová, estaba nuestro Señor Jesucristo dando una respuesta. Entonces, para renovar nuestras fuerzas, debo ir a Él. Debo postrarme ante Él y decirme, antes de decirle al vecino, antes de irlo a contar por las redes sociales cómo se siente, cómo está su ánimo, vaya a Él. Amén. Vamos a Él. Señor, aquí estoy. Mis fuerzas, ya no tengo fuerzas. Necesito que tú me ayudes. Ven a Él. Ven a sus pies. Entrégale esa carga que te agobia. Descansa en el Señor, porque Él está esperándote. Él está allí mirando tu situación. Él está allí observándote cómo tú buscas la manera por tus propias fuerzas. Pero es allí donde dice la palabra que Él da fuerza al cansado. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis
trabajados y cansados. El Señor sabía que nuestras fuerzas se podían agotar. El Señor sabía que nosotros podíamos cansarnos. Y por eso es que Él nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está aquí esperándote, amado hermano, amado amigo, que quizás hoy estás aquí por primera vez y que sientes agotamiento no solamente físico, sino por tantos problemas, situaciones que has venido pasando. Ven a Él. Él te está esperando. Él quiere que tú te le acerques y le cuentes cómo te sientes. Él quiere escucharlo de ti. ¿Qué es lo que te está agobiando? Fíjense que el Señor le dijo al paralítico, no era porque el Señor no sabía lo que le estaba pasando, porque Él es omnisciente, omnipresente, Él todo lo sabe, pero necesitaba que Él le hablara, que Él le dijera: ¿qué quieres que te haga? El Señor hoy nos dice: ¿qué quieres que te haga? Pero debemos ir a Él. Debemos, hermano, poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos tener esa conexión con nuestro amado Espíritu Santo. A veces queremos lograr todo con nuestras fuerzas, pero cuando tus fuerzas se agoten, es allí donde viene la renovación de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque Él, hasta cuando te quedas sin fuerzas, Él es tan extraordinario que dice la palabra: multiplica a las personas que no tienen nada de fuerza, porque Él de la nada hace todo. Amén. Con solo su palabra. Pero es necesario, hermano, que tú te acerques al Señor, que tú dispongas, que tú abras tu corazón. Él está dispuesto a escucharte. Él está esperando que tú le hables, que tú hables con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa bendición, hermano, que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos que alguien ore por mí. ¿Sí? Está bien, y más adelante vamos a verlo, porque necesitamos siempre la fe, unificar fuerza, la fe colectiva, pero yo también debo de hacer mi parte, debo ir a Él. Amén. Él lo dice: manda a que vengan, sino ve tú mismo. Tú puedes venir al Señor y confiadamente hablarle y expresarle cómo te sientes. Número 2, un SOS. Pida auxilio. Si usted está así, hermano, no te quedes en casa, no te encierres, no te vayas a la cueva como Elías, que se quiso aislar de todo y prefirió esconderse. No te escondas. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas, están tus líderes, están tu familia, están tus pastores. Estamos la iglesia presente, porque anteriormente, en las otras semanas, hablamos que ¿quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como somos uno solo, tú tienes a tu alrededor manos, ¿sí? Tienes pies, tienes todo, porque todos conformamos uno. Amén. Así que no estás solo. Cuando tú te sientes así, busca hablar. Muchas veces yo he necesitado que me levanten las manos cuando mi ánimo se desfallece, cuando creo que no puede, y aquí hay gente, hermano, dispuesta a ayudarte, pero debes pedir auxilio. Amén. Dice la Biblia que el poder de la unidad vale mucho más 2 personas que uno. Hay mucha más fuerza. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para clamar por algo, y yo lo he visto, hermano. Nosotros a veces nos escriben: mira, van a meter a tal persona al quirófano, necesito apoyo en oración. Hermano, nos unimos en oración y vemos cómo Dios se glorifica. ¿Usted ha contado con hermanos dispuestos a orar por usted? Entonces, hermanos, pida auxilio, asista a las intercesiones. La oración de fe sanará al enfermo. Amén. Y el Señor lo levantará. Aquí también hay un equipo de orientadores dispuestos a escucharle.
Si te sientes agotado emocionalmente, que necesitas una orientación, aquí también te la podemos dar. Solo necesitas hablar y no te encierres en el problema, porque el Señor no pone cargas sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Y el Señor nos dice en su palabra, dice que en el mundo vamos a tener estas aflicciones, pero Él también nos dice: confía que ya yo lo he vencido. Amén. Número 3, ¿cómo podemos renovar nuestras fuerzas? Descansando en el Señor. Fíjense que Moisés necesitó de Aarón y de Hur cuando sus fuerzas habían disminuido. Dice la palabra del Señor en Éxodo 17, 11 al 13. Vamos a leerlo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés, ¿qué pasaban con las manos de Moisés? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos. Si tú necesitas de un Aarón o de un Hur, aquí estamos. Mira a tu alrededor. Hay Aarón, hay Hur, hay un equipo pastoral dispuesto a levantarte las manos. Dice Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Descanse en el Señor. Hoy usted, hermano, si está cansado, si está agobiado, entréguele. No se vaya con esa carga acá. No se vaya así. Váyase así, descansado, relajado, porque la paz de Dios va a estar sobre usted. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa toda situación adversa, esa paz el Señor te la puede dar. Amén. Solo tienes que aprender a descansar, hermano. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas de nuestro Espíritu Santo. Amén. No es con tus manos, es con las manos del Señor, porque el Espíritu Santo está allí dirigiéndote en cada paso. Solo tienes que descansar y confiar. Número 4, confiar. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Es el momento de renovar nuestra fuerza. Somos Fracrimar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.